NAT se aplica a nivel de router. ¿Qué significa aquello? Que yo necesito un router para poder aplicar la estructura del NAT. Voy a descargarme de la currícula. En el apartado 645, fíjense acá, tenemos, perdón, 645, tenemos el packet tracer de la configuración de NAT estático. Descarguemos y ejecutemos de este para tener una idea del funcionamiento y de la configuración de aquello. Pongamos esto por acá, fíjense. Esta de aquí es nuestra, son dos equipos que están en diferentes redes internas, pero son redes internas, son locales. Y este posiblemente, fíjense, es el servidor al que se quiere llegar. Entonces, nosotros vamos a trabajar acá. ¿Por qué? Estas máquinas en su conexión a Internet, que está reflejada aquí, ya tienen un ISP que debe encargarse de hacer el Network Address Translation. Esta máquina y esta máquina seguramente acá llegan a su proveedor de Internet, él hace la traducción y sigue su viaje para acá. Pero a nivel de este servidor, miren que este servidor tiene que poder estar visible para estos equipos y tiene además que poder responderles. Entonces, para eso necesita una IP pública. Necesita este router 1 hacer la traducción. La traducción a partir de estas direcciones. Pues las instrucciones que nos dan es que estamos en la red 172.1.16.16.0 es las 28. La IP con la que debe trabajar el router internamente, o trabaja el server, perdón, internamente, es la 16.16.16.1, pero para afuera tiene que ser la 64.151. Lo que significa que para que estos equipos puedan verle a este servidor desde acá, estos equipos se van a conectar a esta dirección IP, a la dirección IP pública. Y cuando este router recibe esa solicitud de la dirección IP pública, lo que va a hacer es, utilizando la tabla de traducción del NAT, la tabla NAT, digamos, va a poder ver cómo están relacionadas las diferentes IPs. Entonces, a nivel de estático, Inges, necesitamos el mismo número de direcciones IP y el mismo número de direcciones IP públicas e IP privadas. Miren, vamos al router y acá en el router vamos al modo de configuración global. Ya vemos el detalle de qué es lo que nos está, qué IPs no son las que estamos utilizando, pero por ahora, miren. De acuerdo a esto, esta es la traducción que debe suceder. La dirección 172.16.16.1 de este servidor, 172.16.16.1, en el NAT, en el Network Address Translation, debe traducirse a la 64.151. Si estos equipos de aquí, si L1 y PC1 intentan llegar a la 17, no van a poder porque esta no es dirección IP pública. Pero si intentan llegar estos otros a la 64.151, sí van a poder porque esta dirección sí se puede enrutar a través de Internet. Este router 1, es el que debe hacer el Network Address Translation. Cuando venga por acá una petición de PC1 buscando a la 64.151, este router debe decir, esa 64.151 en realidad es la 172 y traduce la petición a la 172.16.16.1. Cuando este server esté respondiendo, imaginen que es un servidor de páginas web y está respondiéndole con la página web al pedido a la PC1, este router debe tomar el pedido que está saliendo de la 172.16.16.1 y hacer el NAV con la 64.151. Entonces, en el router 1, que es el router que va a trabajar, que va a realizar el Network Address Translation, desde el modo de configuración global, debemos hacer un IP NAT inside. Fíjense, source. Recuerdan que es muy parecido, van a darse cuenta que es muy parecido a la estructura de las ACLs, ¿de acuerdo?
Entonces, fíjense, 172.16.16.1 a la 64.151. No, 172.16.16.1, 64.151. ¿De acuerdo? Ahora, es importante que definamos cuál es la interfaz. Es decir, si ustedes se fijan, las peticiones a nivel de entrada, van a realizarse por una interfaz y a nivel de salida van a realizarse por otra interfaz. Lo que significa es que analizando nuestro router, debemos identificar en cuál de las interfaces le hacemos un inside y en cuál de las interfaces le hacemos un outside para que esa traducción se realice correctamente. Esta serial de acá, fíjense de acá, esta serial de aquí, o no es serial, esta sería gigabit. Esta de aquí es la de entrada y esta es la de salida. Recuerden que estamos trabajando en el NAT de este segmento de red. El NAT va a ser este router, pero de este segmento de red. Eso quiere decir que ya tenemos enlazada la IP privada con la IP pública que debe traducirse, pero todavía no le decimos cuando llegue una petición en el ingreso, es decir, en esta IP o en esta interfaz, la gigabit, estaría funcionando de in, debemos indicar que es in, y en esta interfaz de acá que estaría funcionando de outside, debemos indicar que es outside. Entonces, fíjense, vámonos de acá a la gigabit 0, déjenme ver, 00, ¿no? Gigabit 00. Miren, esa es la IP que tiene 172.16.16.14. Interfaz gigabit 00. En esta interfaz ya está configurada la IP, si no deberíamos previamente configurar la direccionamiento IP, ya está. Aquí hacemos un IP NAT inside. ¿Listo? Y hacemos un exit. Y en esta de acá sería la serial 000. Ingresamos a la serial 000. Fíjense, hacemos un IP NAT outside. Listo, entonces, con esto veamos la configuración del router en completo para que puedan apreciar. Show running content. Aún no hemos copiado nada, pero bien. No tenemos ninguna configuración de toda la que nosotros a lo largo de los SNAs hemos venido viendo en términos de seguridad y demás. Pero centrémonos por ahora en la interfaz 00. Ya tiene asignada una dirección IP y esta la hemos declarado como un IP Network Address Translation de entrada. Y la serial, ¿dónde está la serial? Veamos, aquí miren, la serial 000 la hemos declarado como un Network Address Translation de salida. ¿Cuál va a ser la traducción que se va a realizar? Miren, la traducción será de esta de aquí, de esta IP local interna, con esta IP global interna. ¿De acuerdo? Veamos primero acá, fíjense, hagamos un show IP NAT Translation. Miren cómo lo tenemos relacionado. Con esa línea de comando que ingresamos, hemos relacionado la IP global interna es esta. Esta es la IP pública. Esta es a la IP a la que van a llegar las diferentes equipos que quieran alcanzar al servidor. Y esta es la IP local interna, la IP que nosotros tenemos configurado. Si ustedes se dan cuenta, provee seguridad. Seguridad en el sentido de que nosotros tenemos controlado nuestra estructura de red interna y no la exponemos a Internet directamente, lo que sí sucede con IPv6. IPv6 lo que hace es dejar que sus equipos tengan conexión de extremo a extremo. De hecho, hay algunas aplicaciones, hay ventajas y desventajas en esto. Hay aplicaciones que necesitan que eso sea así. Miren que una de las aplicaciones que más, digamos, desarrollo tuvo con el protocolo IPv6 fue el tema de la firma electrónica, la firma digital, porque se puede o se debía tener la posibilidad de hacer conexión extremo a extremo.
Eso es posible con IPv6 y hay un montón de aplicaciones que están saliendo y fueron saliendo en ese sentido. El problema es que nuestros equipos están expuestos. Cualquier persona que conozca la IP del equipo, pues puede tratar de establecer comunicación. Con IPv4 eso no era necesario porque, o bueno, no era necesario, no, sino que teníamos algo más de seguridad. Tenemos, de hecho, porque está funcionando el protocolo aún, porque nuestros equipos van a recibir una IP interna y el router va a encargarse de hacer esta traducción. Entonces, nos da algo más de seguridad en términos de aceptar o negar las peticiones, porque no van a saber a qué IP interna las personas externas a nuestra institución no van a saber a qué IP interna deben acceder, pero por el contrario, nos recarga el proceso que ya de por sí el router tiene respecto de la revisión de listas de acceso y el funcionamiento como tal del enrutamiento del router, es decir, la comparación con la tabla de enrutamiento y la implementación de un protocolo de enrutamiento dinámico y demás. Entonces, NAV le carga un poquito, pero es lo que se utiliza, ¿de acuerdo? Ahora, miren que si nos vamos por acá y desde aquí intentamos llegar a este servidor, veamos si es posible. Vamos a un servidor web y en este servidor web, déjenme le pongo por acá nada más esto. Ahí. En el servidor web vamos a ingresar. No sé si está con HTTPS o solo, y no sé si está de hecho con servidor web. Mejor verifiquemos, sí, verifiquemos si es que tiene las características de un servidor web. ¿Dónde estamos? Fíjense que por acá ustedes pueden crear un montón de posibilidades respecto del servidor. Es decir, se puede escoger varios tipos de servidores, ¿no? Ah, esta es la IP que tiene, pero no estamos buscando la IP. Queremos ver el servicio o los servicios que tiene este servidor. Wow. Mm, Posiblemente no sea un servidor web. Ah, a ver. No. Intentamos llegar con un ping, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, antes de llegar con por lo que no sabemos el protocolo que puede estar utilizando. Desde la PC1 vamos a hacer un ping a la 64 100 51. Es IP4, normalmente el primero falla, pero miren, después llega. Tenemos una vez más. Ya no hay problema. Es decir, lo que está pasando es que desde PC1 vengo para acá y puedo llegar a esta IP pública. Pero fíjense que PC1 tiene una IP interna, una IP local. Sin embargo, puedo llegar a este servidor. Y este servidor tiene IP interna. Si recuerdan, fíjense, esta es la IP que tiene. Es una IP interna. Es decir, estamos teniendo ping entre dos máquinas que tienen IP internas. ¿Qué es lo que sucede? NAT entra en funcionamiento. Aquí en esta nube que está representando Internet, aquí adentro, esta petición que salió de PC1 se la hizo o se estableció un NAT, se ejecutó un NAT en uno de los routers del ISP, posiblemente. Y para cuando llegó a este segmento de red que ya controlamos nosotros, este router hizo el NAT. Now, NAT inside y NAT outside. Es decir, cada una de estas interfaces está configurada en ese sentido para las posibles respuestas. Si nuevamente nos vamos a nuestro equipo y hacemos otra vez un show IP NAT translation, veamos si es que la respuesta nos da hasta acá. O sea, me está dando la IP, pero posiblemente sí es servidor web. Vamos nuevamente acá. Déjame abrirle el navegador web de aquí para intentar acceder al servidor. Lo que nos debe suceder es que se nos debe registrar 172.16, perdón, 60. Se nos debe registrar la actividad, es decir, nada está ejecutando una traducción y eso es lo que debería aparecer. Miren, ahí llegamos, ¿no? Al servidor 1, el servidor 1. Desde
PC1, abrimos el servidor 1, nuevamente nos vamos por acá y veamos si es que nos hace, y fíjense, allí ya nos registra la actividad. Es decir, internamente esto sucedió, este cambio sucedió. Externamente a esta máquina, perdón, a esta máquina PC1 que tiene esta IP 10.037.205, el router que funcionó para hacer el ISP le asignó esta dirección IP pública a esa máquina. Por eso esa máquina pudo alcanzar la IP pública de nuestro servidor. Sin las IPs públicas no es posible que se pueda, no es posible que se pueda tener conexión en Internet. Porque para Internet, necesitamos IP públicas, ¿de acuerdo? Esa es la estructura de funcionamiento del NAT, así es como funciona. Cuéntenme si hasta ahí tienen alguna consulta. eh, Solo en términos de ir avanzando un poquito, hagamos y completemos el NAT dinámico también. Recuerden, hay tres tipos de NAT: NAT estático, dinámico y el PAD. El que hemos hecho ahorita es el NAT estático, porque hemos ingresado una línea de comando para decir que a esta IP interna le corresponda esta IP pública. Si aquí adentro tuviera otro servidor al que quiero ponerle una IP pública, con este procedimiento deberían añadir además otra IP que sea pública con esa nueva IP privada. ¿De acuerdo? Entonces, quitemos esta acá, déjenme cerrarle esto por un momento y vamos al NAT dinámico. Entonces, fíjense, me voy al NAT dinámico y descarguemos esto de acá. Todos estos laboratorios están cargados para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Son parte de las actividades de la academia. Este es el escenario, fíjense en el NAT dinámico. Es decir, estas máquinas, esta de aquí y esta de aquí, salen por este router. Cuando llegan al router 2, al router de frontera, necesita ejecutarse el NAT. Si es que esta máquina L1, PC1 o PC2 están en diferentes redes, quieren conectarse con este servidor que tiene una IP pública, router 2 necesita hacer un network address translation, es decir, necesita cambiar esas direcciones internas por una pública y llegar hasta el destino, y la respuesta se debe ejecutar simultáneamente. Fíjense que el escenario es diferente, es el contrario del anterior, porque el ISP y la nube en el escenario anterior estaba donde el cliente final, ahora lo tenemos con el servidor. ¿De acuerdo? La currícula un poco, fíjense, solo para revisar cómo está descrita. Recuerden que la idea es que ustedes los cursos, cuando lo empiecen a dar, utilicen la mayor cantidad de laboratorios. ¿De acuerdo? Entonces hay que configurar en R2 el pool NAT. Avancemos así. Bueno, aquí nos va diciendo desde dónde a dónde va el pool. Usa dos direcciones en esta red. En esta red de aquí necesita dos direcciones. El router R2 para hacer el NAT en cada una de las interfaces. Y agrandemos esto y trabajemos en este router de aquí. Router R2. Listo. ¿Qué hacemos en el NAT dinámico? Recuerden que el NAT dinámico significa tener un conjunto de direcciones de un pool. Todas estas direcciones están listas para que cuando una máquina desee salir a Internet, toma una dirección disponible y sale a navegar Internet. Y aquí se queda registrada la asignación. En esta tabla del NAT dinámico, del pool de direcciones, se va a registrar a quién se le asignó una determinada IP pública para que esté navegando hasta que la libere cuando termine de usarla. Entonces, lo primero que se debe hacer desde el modo de configuración global es justamente crear ese pool. IPNAT, perdón, IPNAT pool. Podemos poner un nombre para los créditos que asigna el Packet Tracer. Quizás podemos verificar cuál es el nombre que nos están pidiendo que le pongamos. Bajemos de esto. Veamos si es que aquí nos indica el pool.
configure L2. No veo que nos diga nada del pool. Not pool. Mm, Vamos a utilizar ese not pool. Listo, entonces, fíjense, estamos acá y aquí en este R2 estamos trabajando. Eh, not. Normalmente la recomendación siempre es hacer en mayúsculas, ¿no? Igual que los nombrados de las ACLs. Not pool, y aquí ponemos las IPs. Las IPs que queremos que estén disponibles de ese grupo de direcciones disponibles para que se tomen y se asignen a las máquinas que quieran salir. Fíjense nuevamente con lo que nos propone la currícula. Dice que estas direcciones de esta red son las que deben estar disponibles para hacer el NAV. Es decir, que cuando estas máquinas quieran salir, van a encontrarse con que en este router hay dos direcciones públicas y van a tomar una dirección pública si es que está, digamos, disponible. ¿Cuáles son esas dos direcciones? Las que están dentro de esta red de aquí. Dentro de la 209 son IPs públicas, ¿no? 209, 162, 165, 200, 238/30. Estas IPs públicas son las que están acá, miren. No, en este espacio no, porque aquí es otra red. Bueno, pero son las que están en esta red. Basados en eso, Inges, basados, fíjense en la estructura que estamos viendo, que debemos crear un pool que asigne dos direcciones. Es decir, nuestro pool va a tener dos direcciones para que se tomen, si están libres, los equipos que quieren navegar Internet. ¿Cuáles serían esas dos direcciones si esta es la red que tenemos? Nos dicen, sus dos direcciones están aquí, en esta red. 209, 165, 200, 228, 30. ¿Cuál sería entonces la red? Las dos direcciones, perdón. ¿Qué dicen? Porque acá lo que yo necesito, fíjense, es poner ya las direcciones IP. Las direcciones IP del pool que voy a utilizar para poder asignar a las máquinas que quieran salir a Internet. Pero, ¿cuáles serían esas direcciones si lo que me entregan es esto? Mira. ¿Mm? ¿Alguna idea, Inges? ¿Qué dicen? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo generamos las IPs dentro de esa red? ¿Mm? Mm, Pero ahí más bien no se pone a toda la red. sí, o sea, podemos poner a toda la Ah, red, pero pero necesitamos poner dos las dos IPs, dice. direcciones. Ajá. Y la máscara. La máscara sabemos, es una slash 32. Es una Mm. slash 30, perdón. Una 255, 255, 255, 252. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la red. La Todos 229. ya 229 y 230, ¿verdad? Ajá. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí está claro, ¿no es cierto? O sea, dentro de esta red, en el último octeto, yo ¿cuántos bits tendría que para completar estos 30? Es decir, digámoslo de otra manera, acá. Mire, copiemos esto por un momentito. Solo en términos de poder aclarar adecuadamente esto. Esta es la IP que nos da. ¿Ya? Y dice, de aquí saque dos direcciones. Movamos esto un poquitín por acá. Ya. De aquí saque dos direcciones. Nos dice. Las dos que deben funcionar para el pool. Como me dice que es el dash 30 para este último octeto, yo tengo cuántos bits en los que puedo ir maniobrando. Es decir, tendría 8 por 3, 24 hasta aquí.
25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿verdad? Y me quedan 2. ¿No es cierto? Estos son los bits de la máscara que se aplican acá. Estos de aquí son los que puedo variar. Estos dos son los que puedo variar. Estos ya están fijos. Ahora, ¿cómo es 228 en binario? ¿Cómo sería el número 228 en binario? ¿Cómo sería? 1, 1, 1. Fíjense que los dos primeros es 292, ¿no es cierto? Hasta ahí tenemos en 292. Si a este 292 le sumamos 32, ¿cuánto nos daría? Sería 192 más 32, hablamos de 224. Hasta aquí 224. Pero lo que necesitamos es buscar 228. 224, el otro es 16, se pasa. El otro es 8, se pasa. El 8 es 4, es decir, este y este quedan en 0, Sería ¿verdad? 00. Exacto. Pues fíjense. Estamos viendo cuáles son esas direcciones dentro de esta red que nos han dado. Hasta aquí esto de aquí es fijo, ya no podemos cambiar, porque nuestra máscara nos da chance solo de trabajar en estos dos. Hasta aquí está 28. Entonces, si a estos dos en los que podemos trabajar les ponemos 1, 1, ¿qué dirección sería? Si les ponemos 1, 1 al espacio de host. Ahí. Si es que le ponemos 1, 1, me daría la 228 más cuánto, más 3, ¿verdad? 31. 231. La dirección IP 231, ¿cuál sería ahí? Esta dirección de aquí, 231. ¿Cómo se le conoce a esta dirección? Gateway. No, esta es la dirección de broadcast. No, sí, perdón, broadcast. Sí. Ajá, porque fíjense que le estamos poniendo 1, 1, 1 en toda la porción de host, ¿verdad? Entonces, esta descontada, esta no puede ser. Las otras opciones que me queda es que esto valga 0, 0. 0, 0 es esta de aquí. Y esta es la red, o subred, como quieran verlo. Entonces, las únicas opciones que me quedan es que sea 1, 0 y 0, 1. Si es que es 1, 0, ¿qué IP sería? Eso. ¿Cuánto es de este binario? 230. ¿Ya? Entonces sería la IP, la primera IP sería más 2, ¿no es cierto? 230. Y la segunda IP, si es que esto vale 0 y esto vale 1, sería... ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es de este binario? 229. 229. Exacto. Por eso, en esta red, de la forma en la que nos dicen, mira, volvamos ahora hacia acá, nos dice, en el router 2, configure un Network Address Translation. Estamos hablando del método dinámico, por eso es un pool, usando las dos direcciones en esta red. Entonces, ¿cuáles son las dos direcciones de esta red? Son estas de acá. Estas son las dos direcciones que hay aquí adentro porque solo tenemos esta posibilidad de variar estos bits de aquí. Los otros ya forman parte de la máscara. Entonces son 200, es la 229 y 230. Entonces acá, fíjense, vámonos nuevamente acá. Estamos en el router 2. IP nav pool, le hemos puesto el nombre nav pool en mayúsculas. Hacemos un 209, me parece, no me acuerdo. Sí, 165, 209, 165, 200 y 229. ¿De acuerdo? 229. ¿Cuál más? 209, 165, 200 y 230. Pero ¿qué más? Hay que indicar la máscara, ¿de acuerdo? Entonces, agrandemos esto un poquito, fíjense. NetMask, aquí indicamos la máscara de red y en este caso sería /30. 255, 255, 255, 252. Uy, y aquí está mal, fíjense, puse 130, debe ser 230. ¿De acuerdo? Estas son las dos IPs que están
eh, disponibles o que van a estar disponibles para que ingrese una petición y se pueda asignar. Como tenemos varios segmentos de red que pueden salir por aquí, además necesitamos crearnos un access list. Un access list que me permita que se pueda acceder desde cualquiera de estas redes hacia el servidor. Es decir, necesitamos configurar un access list que a este pool que le hemos dado le permita utilizarlo. Si ustedes se dan cuenta, desde acá, agrandemos un pelín más, miren, acá tenemos un segmento de red, 172.16.0011. Acá tenemos otro segmento de red, 172.16.10.0. Y finalmente acá tenemos otro segmento que es el que conecta al router 172.16.1.0. Es las 24, es las 30, es las 24. Cuando una máquina de acá quiera conectarse a este servidor, el NAT que está funcionando en R2 va a ser el intercambio de IPs. Es decir, hablando del NAT dinámico, va a venir acá y va a encontrarse con que hay dos direcciones IPs públicas para que pueda ir a navegar a Internet. Si las dos están libres, va a escoger cualquiera. Y si ya alguien cogió una, va a quedar libre otra para que escoja esas dos que están libres. Si no hay ninguna libre, no puede salir a navegar y tiene que esperarse hasta que se desocupe una y pueda navegar a Internet. Ahora, como tenemos varios segmentos de red, lo primero que necesitamos hacer es decirle que todos estos están permitidos, porque nosotros podríamos querer que solo este segmento pueda hacer NAT y este no. O en vez de decirle que todos están permitidos, lo correcto sería debemos indicarle qué direcciones deben o pueden ser traducidas. Imaginen que están en el escenario en el que esta subred de su institución, ustedes no quieren que tenga internet. Entonces, en este router se le debe decir no. Si viene una petición de acá, simplemente no traducimos. Pero si viene una petición de acá, de esta otra subred, ahí sí traduce para que puedan salir a Internet. Como tenemos eso, entonces necesitamos crear un access list. Si estamos hablando de solamente IPs, no estamos hablando de puertos, ¿de acuerdo? Pero si se quisiera, podríamos afinar un poco más y decir, bueno, que estas IPs solo puedan navegar a ciertos puertos y estas a todos los puertos, o que estas solo puedan navegar a Internet para ver el correo, imagínense, solo puerto 25 SMTP. Pero estas que pueden navegar a cualquier página y cualquier puerto o servicio. En este caso solamente vamos a decirle que les permita a todo este segmento hacer NAT, que todos puedan navegar a Internet y a todos se les asigna una dirección IP. Recuerden que cuando hablamos de Access List, el principio, o más que el principio, la forma en la que identificamos en el Access List que una máquina o un conjunto de máquinas tiene la posibilidad de hacer algo es a través de la wildcard, ¿verdad? La wildcard nos dice que un conjunto de máquinas están disponibles para hacer alguna acción. Sin esa wildcard no podríamos ejecutar esa acción. Entonces, ¿cómo o aquí dentro de esta estructura, cuál creen que sería la wildcard que debe funcionar? Permítame un segundito nada más mientras lo pienso. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta, Eduardo? Buenas noches. Perdón, ya estamos por acá nuevamente. Grafiquemos esto para que pueda quedar claro. Miren, nosotros podemos definir a través de las access lists
quién puede o no puede hacer algunas cosas. Y acuérdense que los access list es un conjunto de entradas de acceso que me dice permitir, negar, y al final siempre va a haber un negar. Entonces, por lo menos debería haber un permitir. Hasta ahí la definición del access list en términos de cómo debe implementarse, siempre al menos con un permitir. Debido a que acá hay varios segmentos de red que deben ser traducidos, nosotros debemos decirle si todos deben ser traducidos o solo uno debe ser traducido. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hemos hecho acá, nuestra implementación del eh, NAT dinámico, es definir el pool para saber de qué pool es de donde van a coger las direcciones. Pero lo segundo es definir un access list que me diga a quién le traduzco y a quién no le traduzco. Es decir, a qué segmento se traduce. Cuando hablábamos por acá, fíjense, de nuestras access lists, bueno, aquí en realidad, cuando hablamos acá de nuestras access lists, definíamos que tenemos access lists de estándar y extendidas, ¿verdad? Y estándar decíamos si solo queremos configurar IPs. Nosotros vamos a crear una access list estándar. Si por el contrario queremos irnos a puertos, debería ser extendida. En cada una, sea estándar o extendida, pueden ser numeradas o nombradas. Vamos a crear una numerada. De hecho, vamos a crear la Access List 1 para este escenario. Lo que les decía con el tema de la wildcard es que miren, si es que vemos estas entradas de la Access List, recuérdense que al final siempre tenemos un negar, ¿de acuerdo? Siempre hay un negar al final. Entonces, esta entrada me está diciendo, aunque está con puertos, aunque es extendida y no es estándar, esta entrada me está diciendo, permita que de esta red de aquí, fíjense, de la 192.168.10.0, todos los equipos de esta red, es decir, estos son los hosts que van a representar, o los bits de host, todos esos equipos puedan navegar. En el caso de esta entrada de Access List, puedan navegar al puerto FTP o puedan conectar al puerto FTP. Si ven, el concepto de wildcard es que me va a indicar quién está permitido de hacer algo. Si por el contrario nosotros cambiamos esto y solo le decimos, fíjense, 3, le estamos diciendo que solamente la máscara, 30. perdón, Máscara 30 iba a decir. sí, o sea, le estamos diciendo más bien que en este caso de aquí, ¿cuál sería la máscara? Si esta es la Wilca. 255, 255, 255, 252. 252. Le estamos diciendo que solamente esos dos equipos que quedan son los que tengan acceso acá. Pero si la wildcard estaba así, le estamos diciendo que todos los equipos de esta red accedan. Trasladando esto al escenario que tenemos, nosotros debemos decidir si esta tiene acceso, si esta tiene acceso o si todo. ¿Cómo le decimos en la wildcard que todos estos, sea de esta red o sea de esta red, deben tener acceso a esa traducción? ¿Cómo debería quedar especificada la wildcard? Es decir, deberíamos ponernos acá un access list, hemos dicho access list 1, permit, y aquí debemos poner la wildcard. ¿Cómo deberíamos establecer la wildcard? Para que todos los segmentos de red puedan acceder a la traducción. ¿Qué se les ocurre? Fíjense que si queremos decir todos, regresando al ejemplo, para decir todos los equipos de esta red, la 192.168.10.0/24, la wildcard debe ser así. Ahí todos los de esta red ya están permitidos. En este escenario, estas son las subredes. ¿Cómo sería nuestra wildcard para que todas estas subredes estén permitidas de acceder a la traducción? ¿Qué dicen? Con el mismo slash 24, o sea, 0002255. Fíjense que si lo hacemos así sería, la red, ¿cuál es? La red a la que estamos atacando sería 172.16. ¿Por qué? Hasta ahí porque fíjense, si ven que es lo mismo, 172.16, hasta aquí coincide.
172.16. Son diferentes subredes, pero los primeros dos octetos son los mismos. Ajá. La Perfecto, tercera no. sumarización. Exacto. Entonces sería 172.16.00 la red. ¿Y cuál sería la vuelta? ¿Cómo accederíamos? ¿Con qué wildcard haríamos para que accedan a todos? Sería 0, 0. Ujú. 255, ¿verdad? Claro. Que con esta wildcard le estamos diciendo que se fije solo, o más bien, que permita a todos, a todos los que están formando el segundo y tercer octeto, que solo se fijen estos dos aquí, es decir, la red 172.16, pero a todos los de acá les permite acceder. Ya, entonces miren, ahí está definido nuestro access list. Entonces, definimos el pool, definimos el access list y ahora sí necesitamos indicarle la relación. Es decir, cuando teníamos una NAT dinámica, no se pierdan de esto, una NAT, perdón, estática, lo que hacíamos, lo que hicimos hace un momentito en la NAT estática es decir, aquí está la IP interna, la IP local, relacionará con esta IP pública. ¿De acuerdo? IP local con esta IP pública y así se fueron relacionando. Para el NAT dinámico, lo que vamos a decirle es, aquí está el pool que creamos, ¿de acuerdo? O aquí está el access list que creamos con el pool. Porque ¿a quién le vamos a dar permiso? A todo este conjunto de máquinas que están aquí, le vamos a dar permiso que tomen una de las direcciones del pool que definimos. Entonces, acá era estático. Una dirección IP se relaciona con una dirección IP pública. Una dirección IP interna con una dirección IP pública. En el NAT dinámico, yo tengo un conjunto de direcciones IPs que van a intentar buscar una dirección IP pública disponible. Este conjunto es de conjunto a conjunto, ¿no? Pero este conjunto de direcciones IP públicas están representadas en el access list, porque nuestra lista de acceso dice permitir a todas las que tengan al inicio 172.16. Todo lo demás no importa, todas permítanlas. ¿De dónde van a tomar las direcciones IP? Del pool que creamos. En otras palabras, cuando venimos a nuestro packet tracer, la idea sería hacer un IP, fíjense, IP NAT inside source y nuestra lista de acceso 1. Creamos la access list 1 relacionándola con nuestro NAT pool. La lista de acceso 1 es esta de aquí. Permite que sea cualquier máquina que esté o que tenga estos dos primeros objetos definidos así, y cualquiera sea lo demás. Y nuestro pool 1, nuestro NAT pool, perdón, son estas dos IPs. Es decir, para todas estas máquinas hay dos IPs públicas que podrían tomar cuando estén disponibles una u otra. Ahí está nuestro NAT enlazado. ¿Qué nos falta definir dónde es entrada y dónde es salida? Para acá es inside y para acá es outside. ¿Cuál es la interfaz de aquí? Fíjense, sería el 001. Entonces, interfaz serial 001. Dentro de la interfaz serial 001 hacemos un IP NAT inside. Y ahora nos vamos a la interfaz serial 000. Entonces, interfaz serial 000. ¿No? Y hacemos un IP NAT outside. Salgámonos de aquí nuevamente y hagamos un show IP NAT translation. No tenemos nada asignado, ¿de acuerdo? Y no sabe qué máquina, o sea, desde qué máquina a qué otra máquina es la que va a enviarse las solicitudes. Pero intentemos hacer un ping, es decir, lleguemos de este servidor 209.165.201 desde estas máquinas 5. Y acá hagamos el prom y hagamos un ping al servidor, a la 209.165.201.5. 209.165.201.5. Siempre en IPv4, recuerden,
Esto en IPv6 ya no pasa, ¿no? Hay un protocolo que controla aquello, pero siempre acá suele suceder que el primer pin se demora o no se ejecute. Ya tenemos desde aquí hasta acá. Cuando nos vamos al router 2 y hacemos nuevamente esto, fíjense. Esta máquina PC1 tiene esta dirección IP interna. Fíjense cómo tomó esta IP del pool que creamos, perdón, acá está, del pool que creamos tomó la 29. Es decir, que si otra máquina quiere de este mismo segmento o de este otro segmento, en definitiva, otra máquina quiere conectarse a Internet, se le va a asignar la 30. Entonces, desde acá, desde este laptop, vamos a hacer un ping, fíjense, a la 209, déjenme ver, me olvidé, 165.201.5, 209, 165, 201.5. Esta máquina también ya se conectó. Está haciendo el Network Address Translation. ¿Quién? El router 2. Cuando visualizamos, fíjense, por una parte tenemos el IP que hizo la PC1 con la 229 y luego la PC2 con la 230. Ya se acabaron las direcciones disponibles. Si alguien más quiere hacerlo, debe esperar a que haya una disponible porque ya las dos se consumieron. Así funciona el Network Address Translation dinámico. Tenemos un pool de conexiones, pero si se dan cuenta a la final, seguimos teniendo con la necesidad de tener, si quiero que 10 máquinas salgan simultáneamente, el pool debe tener 10 direcciones IP públicas. ¿De acuerdo? Porque si no, tienen que esperar a que esté disponible. Si quiero conexiones simultáneas, el pool debe ser igual al mismo número de equipos. Eso nada más para que lo tengan presente. Déjenme ver. Bueno, aquí no nos aparece, sin embargo, en los equipos físicos, nosotros podemos utilizar este comando verbose para poder un poco tener la estructura de la trama que se creó cuando salió y cuando ingresó. Por ahora con el translation, simplemente pues vamos a verificar de dónde a dónde se hizo la traducción interna y externamente. Si es que finalmente queremos borrar lo que ha sucedido, debemos hacer un clear IP nav translation. Clear IP nav translation. Me faltó el asterisco. Y se borra nuestra tablita de traducciones que haya hasta ese momento. Es decir, que si hacemos nuevamente show IP nav translation, ya no tenemos nada. ¿De acuerdo? Así le borramos y le limpiamos de la memoria volátil, que es donde está, ¿no? Esto no se graba, la traducción está de aquí, no se va grabando en la memoria no volátil, en la NVRAM. Esa sería la estructura con el NAT Inges. No sé si tienen alguna consulta, pero eso es lo que corresponde a la estructura del NAT, que nos había quedado pendiente en términos de laboratorio, que ahora lo completamos. Entonces, si no tienen consultas, déjenme por un momento